Queridos y estimados alumnos y alumnas, qué alegría verles. Muy buenos días para quienes están en la clase presencial. Eh, También saludo con mucho cariño a todos quienes están viendo la clase grabada. Bueno, bienvenidos a su clase de Evangelios Sinópticos. Y bueno, ahora vamos a arrancar estas 3 semanas que nos faltan de clase. Vamos a tener esta semana la incursión de lo que es el Evangelio de Marcos. Luego estaríamos viendo el Evangelio de Mateo y terminaríamos con el Evangelio de Lucas. Cada uno de estos evangelios representa un hermoso desafío, ¿verdad? Como dijimos, a veces pensaríamos que estudiar los evangelios sinópticos, conocernos ya pues esas historias con las que hemos crecido y que todos los sábados escuchamos algo de Marcos, de Mateo, algún predicador cita Lucas, las historias de la mujer samaritana no las sabemos al pie y al derecho, la historia del ciego Bartimeo, la historia de la alimentación de los 5,000, la historia de Jesús caminando sobre el agua, la historia del nacimiento del Señor, la maldición de la higuera, la subida a Jerusalén, no sé, un montón de historias que no las sabemos. Y qué no decir de lo que es las parábolas tanto del sembrador, del buen samaritano, del hijo pródigo, que son parábolas paradigmáticas, ¿verdad? Son parábolas eh, de la joya, son joyas de la literatura del Nuevo Testamento. Así que bueno, uno pensaría que leer estas historias fascinantes, atrayentes, este, sumamente conocidas, sería fácil de entender. No digo que no sea fácil, sin embargo, tiene su propio desafío y tiene su propia impronta, porque evidentemente, queridos alumnos, nos encontramos con textos muy antiguos. Textos que, como recordamos desde la clase de historia de la Biblia, no tenemos los autógrafos. Lo que hoy nosotros leemos en nuestras Biblias, cualquiera que sea la versión que tengamos, son traducciones de manuscritos, de manuscritos, de manuscritos, de manuscritos, es decir, de copias, de copias, de copias. Esto ha hecho que el original con el que haya escrito, perdón, el autor de Marcos, con el que haya escrito el autor de Lucas, el autor de Mateo, se perdieron. Consecuentemente, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos ahora es el desafío de enfrentarnos a textos, insisto, muy antiguos, a textos que eh, al parecer dicen lo mismo, pero que tienen sus propias dificultades porque van dirigidas a comunidades diferentes, en contextos diferentes, en momentos diferentes, por razones diferentes. Y esto nos va a nosotros a poner en este punto de pasar o de este, responder a las objeciones que se tienen en función de aquellos personajes que han dicho que los evangelios no, no, no son fidedignos porque se contradicen entre ellos. Hay un libro de F. Bruce que se llama ¿Son fidedignos los escritos del Nuevo Testamento? El profesor Bruce es una autoridad en este sentido y uno de los grandes defensores de la canonicidad, de la autenticidad y del respaldo que se tiene respecto de los textos sagrados. Y él comenta, ¿no es cierto?, que los escritos del Nuevo Testamento, principalmente los evangelios, si bien es cierto, tienen diferencias, ninguna de ellas atenta contra la unidad del pensamiento que nos quieren decir los tres evangelios. Consecuentemente, vamos a abordar cada uno de ellos y vamos a tratar de desmenuzarlos un poquitito. Sé que para quienes ya hicieron este trabajo, no era obligatorio, pero era una invitación.
de poder leer el libro de Marcos y transcribirlo y después volverlo a leer de corrido, nos vamos a dar cuenta de una de las características que tiene Marcos y que ahora a ustedes les va a hacer sentido un montón de cosas de lo que leyeron y de lo que escribieron. Los que quieran ir adelantando después el Evangelio de Mateo, le pueden hacerlo, ¿verdad? Y después el Evangelio de Lucas, al menos una leída, ¿viste? No son libros muy largos, pero al menos una leída de corrido va a ser muy bueno que ustedes lo puedan realizar. Así que en clase ya tendríamos más o menos como una idea de esta situación. Muy bien, pues vamos a sumergirnos en el Evangelio de Marcos. Voy a compartir la pantalla y nos vamos a guiar con la presentación. Recuerden ustedes que tienen todo el derecho y también diría yo la responsabilidad de alguna pregunta, algo que no entiendan, puedan preguntarlo, puedan meterse a la clase, ¿verdad? Y podamos tener este acercamiento al Evangelio de Marcos. Bueno, vamos entonces a decir algo acerca de lo que ya había yo dicho en alguna clase, pero que ahora como lo vamos a enfrentar, ¿verdad? Es muy importante entender por qué se le llaman evangelios sinópticos, ¿no? Que en este caso habíamos dado por sentado que estos evangelios sinópticos solamente se estarían considerando, canónicamente hablando, Mateo, Marcos y Lucas. No así el Evangelio de Juan, porque como lo veremos en su momento cuando hablemos de teología juanina, nos vamos a dar cuenta que la estructura, la motivación, eh, los símbolos que maneja Juan son muy diferentes a lo que pueden presentar los sinópticos. Así que cuando hablamos de evangelios sinópticos, según William Berkeley, nos dice, los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se conocen como evangelios sinópticos. Bueno, este autor dice, la palabra sinóptico viene de dos palabras griegas que quieren decir ver juntamente, ¿no? Como les dije en su momento, son tres lentes que pueden leerse cada evangelio a través de esos lentes en particular, pero cuando se juntan, ¿verdad? Cuando se superponen, seguimos viendo el mismo evangelio. Dice, y estos tres libros se llaman los evangelios sinópticos, porque se pueden colocar en columnas paralelas para ver los materiales que tienen en común. Entonces, cuando uno los coloca en paralelo respecto de los temas que se plantean, nos vamos a dar cuenta que muchas cosas, hablando de relatos, hablando de enseñanzas de Jesús, hablando de milagros de Jesús, se van a contar a veces de manera idéntica en los tres evangelios. El mismo relato, de manera idéntica, se van a contar en los tres evangelios. A veces, el mismo relato se va a contar de diversa manera en cada uno de los evangelios. Cada autor le añadirá alguna cosa, le pondrá otra cosa, porque tiene una razón. Por ejemplo, Mateo nos habla de dos ciegos, Lucas nos habla de un ciego, de la misma historia, ¿verdad? Porque un autor nos habla de dos ciegos y otro de uno, hablando, insisto, de la misma historia. ¿Quién tiene la razón de la historia? ¿Fueron dos o fueron uno? Bueno, lo que pasa que si nosotros no entendemos los géneros literarios y la intención hacia quien va dirigida la comunidad, no nos percataremos, ¿verdad?,
que Mateo habla de dos porque la ley antigua, la ley del Antiguo Testamento, decía que se necesitaban dos testigos sí o sí para establecer una verdad o dar testimonio o dar fe de algún hecho y este sea verídico, sea creíble. Y entonces Mateo por eso habla de dos, ¿verdad? Porque le quiere decir a sus oyentes, a su auditorio, lo importante que es, ¿no es cierto?, que el Mesías que él está presentando está siendo verificado por dos testigos, ¿va? Entonces, más allá de saber si fueron dos ciegos o un ciego, ¿no es cierto? Lo importante es que Jesús hace una curación y que cada evangelista va a tomar ese relato de acuerdo a su propia necesidad de interpretarlo y de compartirlo a sus comunidades. Por eso pueden ponerse en tres columnas y ver que, insisto, hay historias que son comunes, hay historias que son de la misma historia, pero que son diferentes, y hay historias, ¿verdad?, que solo aparece o en un evangelio o en dos evangelios y nada más, ¿verdad? O en un evangelio o en dos evangelios. Y a veces son contadas de diferente manera. Muy bien. Se podría afirmar, sigo leyendo la definición que nos da Berkeley, se podría afirmar que Marcos es el más importante de los tres, ¿verdad? Y hay razones de peso para considerar por qué Marcos, sin menospreciar a Mateo y Lucas, pero Marcos sí, porque como hemos visto un poquitito, Marcos genera muchas cosas. El primer evangelio que las comunidades tienen en sus manos es el primer documento escrito que narra la vida y la obra y la muerte de Jesús, nada más y nada menos. Hasta sería posible ir más lejos todavía, dice este autor, y afirmar que es el libro más importante del mundo, porque se está de acuerdo casi universalmente que es el primero de los evangelios y por tanto la primera vida de Jesús entre las que se escribieron y que ha llegado hasta nosotros. Por eso les puse a hacer este ejercicio, porque ustedes están ante la presencia del primer documento cristiano escrito que habla sobre nuestro Señor. Si no tuviéramos otro documento, porque no hay otros escritos fuera de la Biblia que nos hablen de la existencia de Jesús, ¿no? Hay algunas alusiones por ahí de algunas cartas romanas, ¿no es cierto?, que hablan de un tal Cristo, pero algunos piensan que está mal traducida la palabra y dicen que es Cristo. Y que bueno, otros dicen que los cristianos le han metido mano a esas citas de correspondencia romana. Pero lejos de eso, o fuera de eso más bien, no tenemos, que son, perdón, sí, cartas romanas y también documentos de Flavio Josefo. Bueno, fuera de eso, no tenemos nada de Jesús. Si no estuvieran los evangelios canónicos, no sabríamos realmente que hubo un hombre en la tierra llamado Jesús, ¿no? Al menos no lo sabríamos en el sentido como nos lo presentan los evangelistas, porque está bien, tenemos las cartas paulinas, pero las cartas paulinas no tratan sobre las parábolas de Jesús. Pablo no se ocupa del nacimiento de Jesús. Pablo no se ocupa de la importancia de Juan el Bautista. Pablo, perdón, no se preocupa de decirnos todos los encuentros que Jesús tuvo con los ciegos, con los mudos, con los sordos, etc. Entonces, gracias a Marcos, tenemos este encuentro, ¿no es cierto?, de conocer y de reconocer cuál es la importancia que tiene el hecho, ¿no es cierto?, de conocer a Jesús. Por eso, imagínense el impacto que tuvo haber tenido. Es como cuando ustedes tienen a un autor favorito y están esperando que saque su siguiente libro o el primer libro, ¿no es cierto? El impacto que causa en los lectores el escuchar de tu autor favorito cierta historia o cierto género literario. Así que Marcos entonces es muy importante porque es la primera historia que llega
a las comunidades cristianas, a la comunidad marcana principalmente, pero también que llega hasta nosotros y que, bueno, es maravilloso poder conocer a Jesús a través de la visión de Marcos. Bien, después de esta breve introducción sobre la importancia que tiene Marcos y sobre dejar claro qué significa la palabra sinóptico, que esa es una pregunta obligatoria en un examen, ¿no es cierto? Defina, por favor, lo que son evangelios sinópticos o la palabra sinóptico y como vamos a ver algunos ejemplos, bueno, seguramente estaríamos pidiendo un ejemplo del por qué son sinópticos. Dicho esta pequeña introducción, entonces vamos a ir a desarrollar en primera instancia cuáles son los géneros literarios que tiene Marcos, ¿verdad? Ya lo aprendimos la clase pasada. El autor bíblico, ¿verdad? El personaje que se sentó en algún momento y tomó un pergamino, un papiro, y empezó a tratar de ordenar sus ideas de las fuentes que él ha tenido. Principalmente Marcos, sus fuentes son orales. Marcos no tiene un documento previo en el cual diga, bueno, ya escribieron sobre Jesús y yo voy a hablar sobre Jesús de este lado. No, Marcos, sus fuentes de inspiración son orales, ¿verdad? Él ha escuchado las historias de Jesús. Entonces, él tiene que tomar una decisión. Es cuando ustedes, el profesor les manda a hacer un ensayo, un trabajo de investigación que tienen que leer un montón de cosas y luego tienen que empezar a tipear, ¿no? En la computadora y empezar a decir, ¿y ahora por dónde empiezo? ¿No? ¿Con qué frase? ¿Cómo armo los capítulos? Y lo peor de todo, ¿cómo termino? ¿Cuál sería la frase más fuerte con la que yo terminaría mi obra? Así que Marcos está en este mismo desafío, ¿verdad? Y entonces tiene que elegir en qué forma va a narrar por escrito lo que él ha escuchado de manera oral. ¿No? Entonces, es maravilloso, realmente los autores bíblicos se convierten en un, eh, no tiene parangón, ¿verdad? Porque la verdad bueno, entendemos, son inspirados por el Espíritu Santo, pero sobre todo también es parte de su propia personalidad, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver las unidades literarias que Marcos utiliza, el autor de Marcos utiliza para compartir este mensaje. La primera de ellos son los relatos de milagros. Ya lo vimos la clase pasada, vimos distintos géneros literarios, los mismos que vamos a ver aquí en el Evangelio, en los Evangelios, ¿verdad? Pero principalmente en el de Marcos. Los relatos de milagros. Para Marcos, los milagros son sumamente importantes, ¿verdad? Y entonces vamos a ver que Marcos, ¿verdad? Escribe por lo menos 17 milagros en su evangelio. Para un texto relativamente breve, en comparación son muchos, ¿no? Son muchos relatos de milagros. ¿Por qué Marcos, no es cierto? La pregunta es, ¿por qué Marcos va a elegir muchos milagros? A ver, entendamos algo, queridos alumnos. Si nosotros nos guiamos por lo que dijo el apóstol Juan al final de su carta, que dice, y bueno, estas son las cosas que yo les escribo, pero Jesús hizo muchísimas otras cosas más, ¿verdad? Que si yo se las contara, no habría libros en el mundo que pudieran albergar todas las cosas que hizo, que dijo, que llevó a cabo el Señor. Bueno, ojo con este dato que es muy importante para poder entender los evangelios. Los evangelios no nos relatan, ojo con esto, no nos relatan todo lo que hizo y dijo Jesús. Fíjense, el Señor vive aproximadamente 33 años, ¿no? Lindos años para
para poder escribir más de un evangelio chiquitito como el de Marcos, que tiene que 16 capítulos, si no mal recuerdo, ¿no? O sea, a ver, solo para corroborar, Marcos tiene 16 capítulos. Entonces, un librito de 16 capítulos no puede albergar una vida total y completa de 33 años. Ujú. Así que esto nos lleva a preguntar. Recuerden siempre, queridos alumnos, si ustedes quieren ser fieles al texto, pregunten al texto, dialoguen con el texto, saquen todas las conclusiones, todas las preguntas, después vayan contestándolas. Entonces la pregunta es, si los evangelistas no escribieron todo lo que dijo Jesús, primero entonces tenemos que preguntarnos, ¿hay cosas que dijo Jesús y milagros que hizo Jesús que no conocemos? Sí. ¿Hay parábolas tal vez que Jesús pronunció que se perdieron en la tradición oral? La respuesta es sí. Hay relatos de milagros, de conversiones, de exorcismos, que conociendo el autor de Marcos, que los conocía, decidió no poner en su escrito, y la respuesta es sí. Sí. El autor pudo bien discriminar qué historias iba a usar, porque no olviden ustedes, queridos alumnos, que cada autor, en este caso Marcos, tenía una intención, un propósito. Entonces, insisto, es como cuando ustedes hacen un trabajo de investigación. Han leído tanto, ¿verdad? Que dicen, me gustaría poner esta cita, pero no, ya me voy a extender. Me gustaría poner este otro subtema, pero no, porque me voy a desviar. Me gustaría poner esta reflexión, pero no, porque ya tengo otras reflexiones que dicen casi lo mismo. Entonces, mejor no la pongo. Este ejercicio pasó lo mismo en los evangelios. Así que bueno, dicho esto, que este comentario salió en función de por qué Marcos elige 17 milagros, ¿verdad? Para un texto relativamente corto, porque él quiere demostrar a un Jesús poderoso, ¿verdad? El Marcos de Jesús es un Jesús poderoso. Y entonces vemos, por ejemplo, que tenemos 4 relatos de exorcismos, ¿verdad? Que muestran la victoria de Jesús sobre los demonios, sobre los espíritus inmundos. Una idea muy común, muy desarrollada en el tiempo de Jesús. Hoy está muy discutido, muy debatido si realmente eran demonios o enfermedades mentales. Pero al menos 4 relatos de exorcismos los tenemos. Pero esto es muy importante. ¿Por qué Marcos elige mencionar 4 liberaciones de demonios? Porque quiere demostrar que Jesús está por encima de los poderes ocultos, de los poderes oscuros. Jesús es mucho más que eso. Entonces, él tiene la autoridad y tiene el dominio para someter, ¿verdad? Para someter a cualquier demonio. Entonces, el Jesús de Marcos es un Jesús que tiene poder sobre los espíritus demoníacos. Por eso estos 4 relatos de exorcismo. También tenemos 8 relatos de curaciones. ¿No? 8 relatos de curaciones. La fiebre de la suegra de Pedro, la lepra, un leproso, un paralítico, un hombre con parálisis en una mano, una mujer que sufre hemorragias, un sordomudo, unos ciegos. Cada uno de manera diferente, ¿verdad? Una enfermedad en el tiempo de Jesús representaba un problema en todos los sentidos. No era fácil estar enfermo, ¿no? Es como yo, si nosotros viéramos el tiempo de Jesús, yo no podría ser pastor porque tengo lentes, por ejemplo.
Y ya el hecho de tener lentes me hacía inmundo. Tener un defecto en la vista ya no me hacía ser partícipe, ¿no es cierto?, de un sacerdocio, de un pastorado. Entonces, tener algún defecto físico o alguna enfermedad, que en aquellos tiempos eran escandalosas, es como hoy tener SIDA, ¿verdad? Es muy difícil que hoy un pastor esté en ejercicio teniendo SIDA, por ejemplo, ¿verdad? Estoy haciendo una comparación, no sé, no estaría bien, la gente lo rechazaría. Si el pastor viniera a querer tocarte o abrazarte o demás, lo rechazarías porque sabes que está sidoso. Y bueno, eso pasaba en el tiempo de Jesús. Ahora, ¿por qué Marcos elige estos 8 relatos de curación? Porque lo mismo que el anterior ejemplo, Marcos quiere demostrar que el Jesús que él está presentando es un Jesús que tiene autoridad incluso sobre aquello que para los humanamente posible es incurable. Jesús tiene autoridad incluso sobre las enfermedades, ¿no? Y esas enfermedades tenían una connotación religiosa, porque recuerden que en el tiempo de Jesús, alguien que estaba enfermo es porque o él había pecado, o ella había pecado, o sus padres habían pecado. Entonces, Jesús, el Jesús de Marcos es un Jesús que está por encima, ¿no?, de las personas, por encima de la enfermedad. Entonces, está por encima de los demonios, domina a los demonios, pero también vence la enfermedad, ¿verdad? Ah, ahora entiendo, yo puse una manito así y me salió el icono de la manito en mi pantalla. Bueno, y qué interesante. Bueno, entonces tiene autoridad sobre los demonios, pero también tiene potestad sobre las enfermedades incurables. Pero también tiene poder sobre la muerte, ¿verdad? Y entonces tenemos un relato de resurrección o de reanimación. La verdad que no sé si ya fue con ustedes que platiqué acerca de la diferencia entre reanimación y resucitación. La verdad que no, ya no sé si lo dije a ustedes o a sus compañeros de tercer año. Pero tenemos acá lo que es la resucitación o reanimación de la hija de Jairo, ¿no? Interesante el relato, ¿verdad? Un relato muy interesante que yo apenas escuché de parte de Javier Picasa en un diplomado que asistí con él, no hace mucho. Hizo una interpretación muy interesante de este milagro que yo no lo había visto, ni siquiera lo había considerado. Pero él tiene una apreciación muy interesante sobre este milagro, ¿no es cierto? Y parte mucho del por qué esta chica murió, por qué esta nena o qué sé yo, señorita de 12 años muere, ¿verdad? Y no había entendido, quienes han leído este relato, seguramente ustedes lo leyeron ya porque ya transcribieron el Evangelio de Marcos, no había entendido por qué cuando resucita lo primero que Jesús le pide es que le den de comer. Ahí está la clave, ¿no? Ahí está la clave del relato mismo, ¿no? No me voy a meter a explicarlo, pero interesante el relato de la resurrección de la chica, porque siempre nos ponemos en función del papá, de Jairo, ¿no? Pero, ¿por qué la chica murió? ¿Y por qué Jesús solo pide que esté el papá, la mamá, 3 de sus discípulos? ¿Y por qué al final le dice, denle de comer, ¿no? Denle de comer? Es la clave hermenéutica del relato. Entonces, ¿qué quiere decirnos Marcos? Que el Jesús de él tiene poder sobre los demonios, tiene poder sobre las enfermedades y tiene poder sobre la muerte, ¿verdad? Y esto es maravilloso. Y algo muy importante, ¿verdad? Es que tiene poder sobre los fenómenos naturales. Tiene poder sobre, en este caso, el mar, que tiene 2 relatos de salvamento en el mar o en el lago,
en donde evidentemente encontramos estos relatos donde Jesús calma la tempestad con el poder de su palabra, etcétera. O sea, es un personaje que tiene poder incluso para dominar las fuerzas de la naturaleza, ¿verdad? Las fuerzas de la naturaleza. Entonces, el Jesús de Marcos, insisto, es un Jesús que tiene poder sobre los demonios, tiene poder sobre la enfermedad, tiene poder sobre la muerte y tiene poder sobre las fuerzas de la naturaleza, ¿verdad? Y este Jesús, ¿no es cierto?, tiene también el poder de ser compasivo, el poder de ser misericordioso, ¿verdad? Cosa que era sumamente desconocido o no era común entre los rabinos de aquellos tiempos que un maestro, como era Jesús también, fuera tan compasivo con los suyos. Y entonces el relato de la multiplicación de los panes y de los peces, ¿no es cierto?, en sus dos versiones, nos manifiestan a un Jesús, ¿no es cierto?, que tiene el poder de ser compasivo con los pobres, con la gente que menos tiene. Ujú. Su poder radica en su amor, ¿verdad? Y este es un milagro a la luz de las primeras comunidades cristianas. Ujú. Entonces, en esta unidad literaria encontramos a este Jesús que Marcos lo presenta en relatos de milagro. ¿Mm? Muy bien. La segunda unidad literaria que encontramos de cómo Marcos va a presentar su evangelio será a través de disputas y controversias. Este hecho va a ser fundamental en el evangelio de Marcos. Un segundo, hermano, por favor. Un segundo. Bueno, muchas gracias por el aguante. Bueno, seguimos. Entonces, decíamos que ahora encontramos otra característica que tenía que ver con las disputas y las controversias. Para Marcos va a ser muy importante, ¿verdad?, dejar claro quién era Jesús. Así que ocupan estas disputas, estas controversias, un lugar muy importante en su obra. Un relato encuadra una sentencia de Jesús que dirime un problema planteado por la comunidad cristiana. Recuerden ustedes que lo que vimos la semana pasada es que parte del por qué están los milagros que están, las parábolas que están, las enseñanzas que están, era porque nacían de las inquietudes de las comunidades cristianas que decían, che, ¿qué con el ayuno? ¿Cómo tendríamos que hacerlo? ¿Qué tendríamos que hablar sobre él? Cómo, cómo le llevarlo a cabo? ¿Qué dijo Jesús? Entonces, esta inquietud, ¿no es cierto?, de la comunidad iba en función de satisfacer esa necesidad. La observancia del sábado, la integración de los judíos y de los paganos como una unidad, diríamos. Esto evidentemente nos presenta la postura de Jesús, ¿verdad? La apología de Jesús o apologética de su mensaje. Y esto va a ser muy importante. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, 7 controversias, ¿verdad?, que se van a desarrollar en el Evangelio de Marcos. Igual, será un evangelio muy pequeño para plantear todo este tipo de situaciones, pues nos colocan en el punto de saber que era muy importante para el autor, ¿verdad? Y entonces tenemos las controversias que aparecen en el capítulo 2, ¿no? Que tienen que ver básicamente como con la sanación del paralítico, en donde le dice, bueno, eh, tus pecados te son perdonados. Esta es una controversia muy interesante porque el único que perdona pecados es Dios. Entonces, este relato de Marcos en esta disputa que está teniendo con, con todos los que están allí, ¿no es cierto?,
con la gente que está a su alrededor, que lo ve como un acto de blasfemia. Bueno, es un relato donde Marcos quiere demostrar que Jesús es Dios, ¿no? Entonces tenemos este relato que tiene que ver con si Jesús es Dios o no. Tenemos el relato de, del conflicto con los ¿cómo se llama? Con los fariseos, donde Jesús se sienta a la mesa, capítulo 2, versículo 15 al 17. Luego tenemos el 2 al 18, que tenemos la disputa del tema del ayuno. Luego tenemos del 23 al 26, la disputa de qué se tiene que hacer en sábado o no. Luego tenemos del capítulo 3, del 1 al 6, tenemos la controversia de cómo sanar a un hombre de la mano seca en día de reposo. Luego tenemos el capítulo 7, que nos habla de qué es lo que contamina al hombre, si lo que entra o lo que sale. Y finalmente tenemos la controversia en el capítulo 11, del 27 al 33, que tiene que ver con la autoridad de Jesús, que está siendo cuestionada, ¿verdad? Bueno, entonces, todas estas situaciones, fíjense que las primeras controversias se albergan, o la mayoría de las controversias se reúnen en los primeros capítulos, en el 2 y en el 3. Realmente todo el capítulo 2 es un capítulo de controversias, ¿verdad? En donde los personajes están en contra de Jesús por tal o cual postura, que vendrían, insisto, a ser una respuesta a las comunidades, ¿verdad? Eso es lo que ellos querían saber. Entonces Marcos da una respuesta y arma el relato, ¿verdad? Redacta el relato de esta manera. Y entonces las agrupa. Parece ser que es como si Marcos dijera todo pasó en un día. No, seguramente pues estas controversias que aparecen en el capítulo 2 y 3 fueron controversias en el tiempo que son muy distantes, pero Marcos las agrupa en estos relatos, las agrupa pues principalmente para dar a demostrar el núcleo, ¿verdad? El núcleo importante del tema que está planteando. Bueno, y tenemos 4 discusiones académicas, ¿verdad? 4 discusiones académicas que Marcos ahora las agrupa en el capítulo 10, que viene del capítulo 2 al 12, que tiene que ver con el tema del divorcio. Aquí el tema del divorcio, recuerden que había 2 escuelas predominantes en la época de Jesús, la de Shammai y la de Hillel, y eran 2 escuelas antagónicas, ¿verdad? En el caso del divorcio, había una escuela que decía que el hombre no podía divorciarse de la mujer solo por causa de adulterio. Punto. Si no es por causa de adulterio, se tiene que aguantar y tiene que permanecer y tiene que aguantarse y demás. En el caso de la otra escuela, decía no, o sea, podemos ampliar las causales del divorcio, ¿verdad? Y entonces la palabra fornicación se traduce de una manera más amplia, ¿no? Que es porneia, y la porneia en términos griegos no solamente tiene que ver con un aspecto sexual, sino que abarca otras características. Entonces las causales de divorcio pueden ser más. Bueno, tenemos esta discusión académica de que Jesús habla acerca de el divorcio. Luego en el capítulo 12 encontramos la controversia sobre, del 13 al 17, sobre si hay que pagar tributo o no, impuesto o no. Excelente narración también. 18 al 27 tenemos otra disputa muy importante académicamente sobre la resurrección, ¿no? Principalmente era un tema en donde los fariseos y los saduceos, por ejemplo, no se ponían de acuerdo. Los fariseos sí creían en la resurrección, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, entonces los saduceos vienen y le quieren preguntar al Señor qué piensa sobre la resurrección. Y el otro capítulo
de controversia, el otro núcleo, perdón, de controversia sigue en el capítulo 12, del 28 al 34, que tiene que ver con el gran mandamiento. ¿Ah? ¿Cómo se resume la ley? Así que tenemos 7 controversias sobre aspectos comunes de la vida y 4 que tenían una mayor profundidad por lo estudiado y por la información que se tenía. Así que bueno, entonces tenemos esta otra unidad literaria que Marcos, insisto, es sumamente interesante cómo todos estos pleitos, diríamos, ocupan núcleos, ¿no? Bien delimitados, bien identificados, para que las comunidades conozcan la postura de Jesús. ¿Qué pensó Jesús? Muy bien, entonces tenemos milagros, relato de milagros, las redacciones de las controversias o los enfrentamientos que tuvo Jesús por distintas circunstancias. Luego tenemos algo muy interesante que tiene que ver con los discípulos. Miren, no me voy a extender mucho en esto porque es un tanto complicado, pero las listas de los discípulos no siempre son homogéneas, no siempre son, algunas veces los nombres de los discípulos son cambiados por los autores. Es muy probable que para la fecha en que se escribe Marcos, Mateo, Lucas, muchos de ellos ya hayan muerto o muchos de ellos ya no estén en la escena pública ahí en Jerusalén o muy cerquita. Muchos de ellos se fueron a otros países y a otras ciudades a predicar el evangelio. Entonces eso hacía que no tuvieran tanta importancia. Como si todas las listas de los discípulos que aparecen en Marcos, en Lucas, en tal, quien encabeza la lista es un tal Simón, ¿no? Que tiene por sobrenombre Pedro. Recuerden que Pedro es un sobrenombre, no es un nombre propio, es un sobrenombre o un apodo, como le llamaríamos hoy. Él se llamaba Simón realmente, ¿verdad? Bueno, él encabeza la lista y todas las listas las encabeza Pedro o Simón y 2 personajes muy importantes, Santiago y Juan, o Jacobo y Juan, como Santiago es igual que Jacobo. Bueno, Santiago y Juan o Jacobo y Juan son los personajes que siguen en la lista. Esto se debe, ¿verdad?, a que cuando se escriben los evangelios, estos 3 discípulos eran autoridades, eran líderes, ¿verdad? Eran líderes, eran columnas de la iglesia. Entonces, por eso es que encabezan la lista estos 3 discípulos. Pero cuando Marcos habla de los discípulos, que ojo con esto, ojo, Marcos no es un discípulo. Al menos el nombre del autor no nos dice que Marcos haya sido un discípulo. Él no aparece en las listas de discípulos. Pero cuando Marcos habla acerca de los discípulos, lo clasifica en la siguiente forma. Tenemos, por ejemplo, los 2 relatos del llamado de estos discípulos, que como vamos a ver en su momento, son diferentes las formas en que son llamados los discípulos, tanto en Mateo como en Lucas, ¿no? Incluso Juan. Entonces, cuando nosotros vemos el primer relato de vocación, vemos en Marcos que Jesús llama a 4 primeros pescadores, ¿no? Capítulo 1 del 16 al 20. Tenemos a Simón, a Andrés, a Jacobo y a Juan. Vuelvo otra vez a lo mismo. Porque hay un relato de estos personajes. Andrés, porque era hermano de Pedro, o sea, Andrés también tenía, aunque Andrés no tuvo después un papel muy predominante, diríamos, pero para Marcos fue importante porque era hermano de Pedro, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo en este primer relato se enaltece la figura de los líderes de la iglesia que en ese momento existían. Digo, si pensamos que Marcos está datado en el año 60, por ejemplo, ¿verdad? En el año 60,
Marcos se escribe. Entonces, para esas fechas, tanto Pedro como Jacobo y Juan son líderes de la iglesia. Entonces, Marcos les dedica este relato a ellos de cómo fue su conversión. Pero luego tenemos otro relato de llamado, ¿verdad? Que parece ser que fue otra tradición que se forja en torno a los discípulos, en donde Jesús sube a una montaña y llama a los que él quiso. Sin entrar en detalle, queridos alumnos, que ustedes tendrán que hacer ese trabajo de investigación, recuerden siempre, no lo olviden, dialoguen con el texto, pregunten al texto, ¿no? Entonces, el texto les va a responder. Si nosotros leemos este segundo relato del llamado de los discípulos, dice Marcos que sube a la montaña, sube al monte. ¿Qué dijimos nosotros en la clase anterior que sucede en las montañas? Las revelaciones más importantes, las teofanías o las epifanías. Las montañas simbolizan la presencia de Dios, ¿no? En este caso, de Yahvé. Y el único que puede subir a la montaña, ¿no es cierto?, es aquel a quien Yahvé le ha permitido subir a la montaña. Y sin que el que suba a la montaña muera, ¿no? Un relato muy típico de Moisés, del Antiguo Testamento. Entonces Jesús sube a una montaña, porque el autor de Marcos quiere resaltar la importancia de estos 12 hombres, ¿no es cierto?, que fueron elegidos en una teofanía, diríamos, en el lugar más sagrado de la habitación de Dios, ¿no? En las culturas antiguas decíamos que las montañas eran la habitación de los dioses. Bueno, ahora Marcos sube a Jesús a una montaña, ¿no? Lo sube y él está allí y cuando él viene, llama a los que él quiso, ¿no? Y entonces aquí viene el relato ya de estas personas. Dos relatos que cuando ustedes los miran de manera separado son diferentes, ¿no? O sea, ¿por qué llamar en el segundo relato otra vez a Pedro, a Jacobo, a Juan, si ya lo habían mencionado en el capítulo anterior, ¿no? En el primer capítulo? O sea, el primer capítulo ya sabíamos cómo Jesús llamó a esos 4 hombres. Pero en el segundo relato vemos que hay una intención diferente, ¿verdad? Hay una intención diferente. Entonces es lo que hay que descubrir. Y hay que descubrir por qué Marcos no estaba mal, o sea, Marcos no es que dijo, creo que me equivoqué y puse doble, no. Seguramente que este segundo relato tenía una connotación teológica, ¿verdad? Estos 12 hombres que van a ser importantes para la fe cristiana, que para el momento en que se escribe el Evangelio, estos hombres ya son, no sé si la palabra es correcta, pero ya son leyenda, pues necesita afianzar la figura. Entonces, ¿cómo afianza la figura de alguien un autor? Pues colocándolos en una teofanía, ¿no? Subiendo a Jesús a una montaña y a partir de allí estar en contacto directo con Dios, ¿no es cierto? Y Dios mismo eligiendo a estos hombres. Este relato es muy importante. Pero también tenemos una instrucción referente a la misión que encontramos en el capítulo 6, ¿verdad? En donde tiene un relato de la misión de los 12. Estos relatos van a variar mucho, tanto en Mateo como en Lucas, ¿verdad? Pero Marcos no se quiere quedar atrás y les da una misión. No está tan detallado como, por ejemplo, en Mateo o en Lucas. Vamos a ver que ahí está mucho más detallado qué tienen que hacer, qué no tienen que hacer. Aquí parece que la tradición oral que recibe Marcos era más concreta, más pequeña, ¿verdad? Y la pone allí. Y tiene diversas instrucciones de maneras muy variadas, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 9 encontramos, por ejemplo, las instrucciones que le da Jesús a sus discípulos y les dice en el 33, cuando ellos disputan en el camino quién quiere ser mayor, y Jesús les da una lección y les dice, el que abraza a este niño
a mí recibe. El que quiere ser mayor tiene que servir a los demás. Luego tenemos en el 38 al 40 que hay diálogo con Juan, ¿no es cierto?, que tiene que ver con alguien que echa demonios. Este relato también es re lindo, pero no tengo tiempo para explicarlo, el de 38-40, porque este es un relato en donde Marcos abre la puerta a otros personajes que pueden hacer lo mismo que los discípulos. Este relato es muy importante, porque le reclaman a Jesús y le dicen: oye, Señor, nosotros hemos visto a otra persona, que no somos nosotros los que subiste a la montaña para llamarnos, que echa fuera demonios, pero no está con nosotros. Se lo prohibimos porque no era parte del discipulado. Eso es, bueno, no me voy a meter ahí, hermanos, pero por favor, espero que cuando ustedes hayan leído Marcos, eso les haya llamado la atención. La respuesta obvia es decir, bueno, que no haga eso, por si no está con nosotros. Pues la respuesta de Jesús es fascinante, ¿no? Los discípulos. No solo son ustedes, no solo son ustedes. Esa es la respuesta de Jesús. Interesante, ¿verdad? Bueno, bueno, voy a salir de ahí, si no voy a acabar hablando del texto y no voy a terminar. Bueno, luego tenemos el otro que tiene que ver de capítulo 10, 35 al 45, sobre el famoso relato, la petición de Santiago y de Juan. Así que bueno, hay enseñanzas hacia los discípulos muy interesantes, o sea, realmente son enseñanzas muy confrontativas, muy directas, muy en este sentido de decir, bueno, paren un poco la mano y revean sus paradigmas. Así es que los discípulos tienen un papel muy importante en el Evangelio de Marcos y debería de ser así, porque insisto, en el tiempo en que se escribe Marcos, la figura de los discípulos tenía que ser apuntalada. Ya en ese momento apóstoles, ¿verdad? Pero en el relato de Marcos eran discípulos. Bueno, otra unidad que tiene que ver un paradigma muy interesante, ¿verdad?, o un tema muy interesante, es Juan el Bautista. Juan el Bautista aparece más de lo que nosotros hemos considerado a Juan el Bautista, ¿no? Nosotros al Bautista lo conocemos poco, sin embargo, es un personaje clave para el Evangelio, personaje clave. Fascinante la figura del Bautista, enigmática la figura del Bautista. El mensaje del Bautista es un mensaje muy fuerte, ¿verdad? Es un mensaje muy propio, al parecer, de las comunidades celotas, pero que tiene que ver mucho con la influencia sobre el relato de Jesús. Lo que encontramos, por ejemplo, en Marcos, es que Marcos va a tratar sobre Juan el Bautista en un tipo biográfico, ¿verdad? Nos dirá que el Bautista ha sido anunciado desde pequeño, desde la antigüedad, perdón. Datos curiosos que tienen que ver con su vestimenta y con su dieta, ¿no? Cómo le gustaba vestir al Bautista. Estos datos no son menores, ¿eh? ¿Por qué Marcos nos da una pasarela de moda, ¿no es cierto? Y nos pasea por una sesión nutricionista en donde nos dice la vestimenta de Juan y la comida de Juan, ¿ah? Algunos podemos decir, a mí que me importa cómo se vestía y qué es lo que comía, pero tiene su propia impronta, ¿verdad? Tiene su propia forma de entenderlo, y es lo que tenemos que descubrir al momento en que nosotros dialoguemos con el texto. Bueno, luego tenemos el relato del bautismo del Señor, ¿verdad? Que termina en el desierto, y que es bautizado por Juan el Bautista. Luego tenemos el capítulo 6,
donde hay un relato muy interesante sobre la muerte del Bautista. Y en el capítulo 9, que hablamos acerca en el capítulo 9, del 2 al 8, sobre la transfiguración del Señor, ¿no? Y luego tenemos otros relatos que ponen de relieve unas palabras de Jesús sobre el Bautista. Y también esto es interesante, ¿verdad? En el capítulo 6, del 1 al 6, tiene que ver con cuando Jesús está en Nazaret. Y estas palabras de Jesús dice: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa, ¿verdad? Recordemos un poco que Juan el Bautista era primo de Jesús, era familia de Jesús. Entonces, él emula con esta sentencia, porque al Bautista no lo querían, ¿verdad? Y terminaron matándolo. Bueno, tenemos luego el 10 al 13. Están las citas ahí, hermanos. No nos da tiempo leerlas todas. Pero lo importante es que, miren, la figura del Bautista en el Evangelio de Marcos se convierte en muy importante porque lo establece como el precursor del Mesías, ¿verdad? Como aquel que, voz que clama en el desierto, que así inicia el Evangelio de Marcos hablando del Bautista, como está escrito en Isaías el profeta: aquí que yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: prepara el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esta figura muy importante en la vida del Bautista pone de relieve por qué era importante el mensaje de Juan el Bautista. ¿Okay? Muy bien, vamos a parar aquí, hermanos, vamos a tomar un receso. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Se va entendiendo la clase? Vamos identificando los distintos puntos de importancia que tiene Marcos para presentarnos la vida, obra, muerte y resurrección de Jesús. Si tienen alguna pregunta, duda, por favor, con todo gusto. Bueno, vamos al receso, ¿les parece? Tomamos 10 minutitos y volvemos a la clase.